Muchachos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video. En el video de hoy me complace anunciarles que nos encontramos en la capital mundial de los alligators. Sean bienvenidos a Gatorland. Gatorland, o mejor conocida como la capital de los alligators, es un parque temático y reserva de vida silvestre, el cual fue inaugurado en 1949. También llega a contar con diversos tipos de animales, atracciones extremas, shows en vivo y más de 2000 alligators. Si escuchó bien, 2000, qué locura. Pero bueno, acompáñame a comprobarlo. La entrada al parque te va a costar $35 si eres un adulto. Y si tú eres un residente de Florida, vas a tener la oportunidad de tener muy buenos descuentos. Por ejemplo, nosotros hoy tuvimos un 2x1 solo por ser residentes de Florida. Tienen varios animales y también hay como estas vaquitas, estas cabras, incluso están los capibaras los que los estamos buscando. En estas vallas podemos ver que todas estas cositas son datos interesantes sobre los alligators. Y uno de los que más me parece interesante es que ellos, aunque no parezcan por su forma y por su peso, pueden escalar. Ellos se pueden llegar a subir en las rejas y pues trepan. Hay una zona que está hecha para los niños donde ellos pueden jugar con agua y es como un balneario básicamente. La verdad, actualmente con este calor yo quisiera estar allá, les tengo mucha envidia. Estas tortugas llegan a ir hasta los 200 años. En la historia humana han existido diversos dioses con forma de cocodrilo y el más importante en la cultura egipcia. En este parque usted tiene la posibilidad de hacer zipline, pero pues no es cualquier zipline, porque aquí el riesgo es que usted lo está haciendo sobre un lago que está fuleteado de lagartos, es una locura. Miren lo que nos encontramos, ese pajarito tiene sus huevos ahí guardados, qué bonito. Quiero que por favor miren cómo las escamas de estos gators son muy duras y muy resecas. Se nota que son demasiado duras. Algo que me ha gustado demasiado de este parque es que estamos caminando actualmente sobre un pantano real. Y ya llevamos como 15 minutos, es un sitio grande. Está muy bonito, la naturaleza se siente muy natural. Durante los años 70 y 80, los alligators estaban en la lista de animales de peligro de extinción. Sin embargo, tras un arduo trabajo entre Gatorland, la Universidad de Florida y muchísimos expertos alrededor del mundo, se logró preservar de tal manera que actualmente los alligators ya no están más en esa lista. A mi lado derecho se encuentra Pops, la cual es la superestrella de este parque. Este gator ha estado en muchas producciones y llegando a estar en incluso una película de Indiana Jones. Algo muy curioso que ha pasado en la historia de este parque es que tras la llegada de Disney World se llevó consigo muchísimos parques alrededor. Nadie podía competir con Disney por la sencilla razón de que Disney es masivo, tiene los recursos, o sea, no se podía, era imposible competirle a Disney. Sin embargo, Gatorland nunca tuvo ese problema por la sencilla razón de que son negocios totalmente diferentes. Eso es lo que los ha mantenido conviviendo en paz. ¿Alguna vez se preguntó cómo es el esqueleto de un alligator? Mire, aquí lo tengo. Y como un dato curioso, ¿alguna vez usted ha escuchado esa expresión que dice, es que usted bota lágrimas de cocodrilo? Bueno, la razón por la que se le dice este dicho es porque cuando los cocodrilos comen, o los alligators comen, succionan demasiado aire porque ellos abren mucho la boca, lo cual genera una reacción en sus ojos que parece como si estuvieran llorando, pero la verdad no están llorando, solo es porque tomaron mucho aire. De ahí viene el término. Resulta que hay una tienda de recuerdos más grande aún, que esta es como la oficial y está llena de mercancía, está muy bonito.
Estamos a punto de entrar en las atracciones que más me gusta de este parque. Nos van a dar 2 pedazos de carne, se los vamos a dar a esos Gators que están allá por un precio de $12. Se llama como a la hora de la aventura, más o menos, es en español. Y no, estoy re emocionado. Recuerde, siempre traiga su recibo, solo por $12. Go. This one? Yep, don't die, don't die. All right. I'm sorry, buddy. Yep, remember, go get another, yeah? All right. Anybody you want, anybody, go. De tirar otra piecita a los Gators. I'm sorry. Una piecita como esta, vamos para allá. Oh, yeah, here we go, yeah? No one ever complains about catch what you want, yeah? Don't fall, that's a bad way to see it. ¡Epa! And then gloves in the bucket, guys. Thank you. Stay by the bucket because we're going to take a photo. Everybody stay by the bucket. Con esto ya es la tercera tienda que veo en Gatorland. Una a la entrada, una a la salida y una como en el medio del parque. Ellos en serio se aseguran de que usted consiga la mercancía. ¡Qué locura! Este tren que está pasando a mis espaldas tal vez no tiene nada de raro. Sin embargo, ¿qué tal si yo le dijera que ese tren estuvo antes que Disney y es considerada la primera atracción turística en esta ciudad, en Orlando? Antes de Disney, antes de Universal, antes de todo, ella estuvo primero. Fuimos informados de que va a haber un show de Gators donde van a brincar y les van a dar comida y bueno, mil y cosas. Entonces vamos a ir a verlo. Básicamente el show que ellos van a hacer es que van a tirar piezas de pollo por unas líneas y los Gators van a brincar. Sin embargo, antes de hay un show, pero la verdad es que el show sí está bien aburrido. Algo que yo quisiera mostrarles y espero que lo reconozcan, él es Osceola, el cual ya hemos hablado muchísimas veces en el canal, y si usted no sabe quién es él, le voy a dejar por aquí un videito para que lo recuerde y lo conozca. Pero es muy loco como toda esta parte fue habitada por los Seminoles y actualmente se siguen recordando. Este parque no solo se caracteriza por su gran cantidad de alligators, sino también por su gran cantidad de animales. Animales como guacamayas, diferentes tipos de pájaros, bobcats, tienen gatos grandes, los cocodrilos, en serio hay una gran cantidad de animales y lo más importante, aquí se protegen, se cuidan y sobre todo se rescatan y preservan. En el lago que estoy actualmente puede parecer un lago totalmente normal, sin nada de otro mundo, ¿cierto? En un parque lleno de lagos y alligators, ¿cuál es la diferencia con este? La diferencia es que aquí no hay alligators, aquí hay cocodrilos. ¿Cuál es la diferencia entre un cocodrilo y un alligator si a los ojos de cualquier persona lucen casi iguales, ¿cierto? La gran diferencia viene en la boca. En los cocodrilos la boca es puntiaguda, en los alligators tiene una forma como de U. También los cocodrilos son mucho más violentos y llegan a ser más grandes, llegando incluso hasta los 7 metros. Algo demasiado interesante y demasiado curioso de este parque es que alrededor del mismo hay muchísimas aves y son aves que están conviviendo con los mismos Gators. Incluso estoy viendo una que está encima de un Gator. ¿Y cuál es la gran razón? Porque aquí mucha gente alimenta a los Gators y pues ellas se sienten atraídas por la comida. Pero no siempre les va muy bien porque incluso aquí hay una que le falta una pierna, entonces uno sabe que es un riesgo que pueden tomar. A mi lado izquierdo se encuentra una de las mayores atracciones que tiene este parque. ¿Por qué? Porque es un Gator, el cual es blanco. Y ustedes dirán, Marco, ¿cuál es la diferencia entre este y el que nos mostró hace un ratico? Bueno, la gran diferencia es que uno es albino y el otro sufre de leucemia. ¿Cómo diferenciamos esto? Por los ojos. Los ojos de los que tienen leucemia son azules y los que tienen albinismo son rojos. En esta sección donde nos encontramos actualmente es única y específicamente para culebras o serpientes que sean del estado de Florida, entonces son especies nativas de este mismo estado.
Muchachos, la verdad, este parque no para de sorprenderme. Estoy re emocionado, parce, porque miren, uno puede tener aquí las guacamayas, los loritos, todo eso al lado de uno. Miren qué belleza esos colores amarillas, hay azules, rojas, verdes, qué locura, qué bonito. Algo que me parece demasiado interesante y demasiado bonito de este parque, esta atracción, es que, por ejemplo, la gran mayoría de animales que se encuentran acá o han sido o donados o rescatados. Por ejemplo, este azulito de acá se llama Tequila y fue donado acá en 2015. Y este se llama Kiowa y vino acá desde el 2005. Pero usualmente estos animales estaban en situación de riesgo y aquí los tienen en una mejor condición. Con esto llegamos a la conclusión de este video. Quiero que usted me deje aquí en los comentarios qué le pareció Gatorland. ¿Vendría a visitarlo o no vendría a visitarlo? A mi opinión personal es un parque que usted no se puede perder, tiene muchísimas atracciones, es muy bonito. Lo más importante para mí y lo más llamativo de este parque obviamente son los gators, los animales, hay tortugas, hay flamingos, hay pajaritos. Es algo muy familiar. A mi experiencia, a mi parecer no es caro en lo absoluto y en serio se va a pasar un muy buen tiempo y si pueden familia, muchísimo mejor. Gracias por el video, espero que se suscriban, somos un canal pequeño, nos ayudaría a crecer muchísimo. Gracias por todo y chao.